Bien, entonces vemos que para entrar en el contexto inmediato, recuerden que estamos en Marcos capítulo 2, y para poder entrar en ese contexto inmediato, hemos regresado a Marcos capítulo 1. Y en Marcos capítulo 1 vemos todo el inicio de ese aspecto del Evangelio, y vemos que la obra que está haciendo Yeshua a través de la sanidad, a través de pregonar las buenas nuevas de salvación. Recuerde que la palabra del Señor dice, inclusive Isaías lo manifiesta, el Espíritu del Señor, del Eterno, de nuestro Ador está sobre mí, porque me ha llamado, me ha ungido a anunciar las buenas nuevas, a dar libertad a los cautivos y sanar a los enfermos. Es decir, esa primera instancia es muy importante en el cumplimiento del Mesías. Pero bajo las circunstancias que se mueve el primer siglo, bajo esa circunstancia que se mueve el primer siglo de la era común de nuestra era, después de Mashiach, vemos que la opresión que está viviendo el pueblo a través de, en ese entonces, el Imperio Romano, es una opresión en la cual ellos están clamando por la segunda parte que en el cumplimiento profético del Mesías. Es decir, ¿cuál es la segunda parte del cumplimiento del Mesías? La liberación literal de la opresión o del yugo de un pueblo. Entonces, vemos nuevamente y regresamos. Así como en la época de Moisés, los 430 años de esclavitud, el pueblo comenzó a clamar delante del Padre. El Padre viene y de alguna manera dice, he escuchado la aflicción de mi pueblo. Y el Señor, después de la preparación que le hace Moisés, lógicamente en Madián, utiliza a Moisés como el gran libertador, el gran libertador. Entonces, esa misma circunstancia es lo que el pueblo está esperando en la época de Romana. Es decir, que venga precisamente el libertador. Pero mira que el aspecto de Moisés es tan interesante, que en el aspecto de Moisés lo que hace es que Moisés, a través de señales, que son las 10 plagas, a través de prodigios, que es la apertura del mar de juncos, nosotros llamamos mar rojo, que era una parte, lógicamente, de ese mar rojo, a través de las señales de dar de comer al pueblo. Lógicamente, todas esas señales son hechas por el Eterno, y el instrumento en ese momento es Moisés. Esas 10 plagas fueron destruyendo de alguna manera, deteriorando la parte económica, la parte espiritual, debilitando lo que era Egipto como potencia en ese momento. Entonces ellos vienen y están viviendo la circunstancia de Roma. Y la circunstancia de Roma amerita de que ellos también comiencen a clamar por un Salvador. Pero un Salvador ellos lo relacionan como en las mismas condiciones que Moisés hizo. Es decir, sacarlo del yugo del pueblo. La diferencia está en que en el momento que están en Egipto, ellos no están en su tierra, sino que fueron trasladados a Egipto en esa circunstancia. Cuando están, lógicamente, en Babilonia, están también en otra tierra. Entonces Dios los liberta completamente de una tierra extranjera para llevarlos a su tierra, la tierra prometida, o regresar, lo que es lo que sucedió aún en la época de Babilonia, en la cual el Señor utiliza a Ciro. Miren lo impactante que es. Primero utiliza a Moisés, una persona prácticamente natural, que nace en Egipto, pero son de padres israelitas, judíos, hebreos. Y en este caso utiliza a Ciro, que Ciro es de Persia. Pero hay unos aspectos en la historia donde tratan de vincular a Ciro con ciertas líneas genealógicas judías, ciertas líneas genealógicas judías, porque precisamente los salvadores del pueblo judío y del pueblo israelita tienen que tener una línea, lógicamente, judía. O sea, hay algunos aspectos históricos, entendemos en la palabra, que Ciro es de Medo Persia y se convierte como ese libertador en ese momento para el pueblo que está cautivo en Babilonia en ese instante
Judá. Entonces regresamos al primer siglo. Miren todo el paralelo. En el primer siglo entonces comienza Yeshua a cumplir con señales y prodigios. Es decir, esa primera etapa que hizo también Moisés, las 10 plagas, la apertura del mar de Junco, mar Rojo, todo el proceso de la alimentación, proceso del agua, todo lo que hizo Moisés. Entonces, Yeshua comienza esa primera etapa. La segunda etapa ocurre en la segunda venida, en la cual ya va a establecer completamente el reino. Entonces, viendo esa primera circunstancia, vemos nosotros que en el segundo capítulo, que nos toca en la besora de hoy, en el segundo capítulo, dice aquí, pasado algunos días, lógicamente, él entra a Cafarnaúm y se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, de modo que ya no había sido ni aún frente a la puerta, y él les hablaba la palabra. Entonces vemos que lo que hizo en el capítulo 1 se regó tanto la información de las sanidades, de limpiar los leprosos, de hacer liberación, los que estaban cautivos, que cuando entra en Cafarnaúm, lógicamente ya, por decir de esa manera, la fama de Yeshua ya era lógicamente, no era ajena a muchas personas. Y comenzó la gente a reunirse. Y lo primero que él hacía es que exponer la palabra, porque la función principal dice, lógicamente, que él venía con el espíritu del Rúa del Padre a dar las buenas nuevas de salvación. Primer detalle, exponer la palabra. Está cumpliendo Isaías ahí. Y dice, y viene y entre cuatro le trae un paralítico. Entonces vemos ahí la segunda parte, la sanidad de los enfermos. Pero al no poder entrarlo por causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y luego de hacer una abertura, bajaron el catre donde yacía el paralítico. Viendo Yeshua, Jesús, la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Un primer detalle interesante. Aquí dice, viendo Jesús, Yeshua, la fe de ellos. Es importante que mirar que el concepto ahí de fe, si bien estamos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, ya ahí comienza la incidencia griega en la palabra pistis, que la palabra pistis es lógicamente es ver o querer en las cosas, sin lógicamente tener una evidencia física, es decir, una mirada lógicamente más que todo espiritual. Pero cuando dice viendo Jesús la fe de ellos, estamos hablando de la emuná, es decir, de la obediencia, de haber creído primeramente en la palabra. ¿Ok? Es decir, ellos que estaban ahí seguramente escucharon el mensaje de salvación. Vieron que él, lógicamente, además de predicar la palabra, era el cumplimiento de Mashiach, que también iba a hacer sanidades y prodigios. Y trajeron, lógicamente, el tema del paralítico, del amigo. Y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. La pregunta es, tus pecados, ¿será que él en el lapso de tiempo, o como leemos la escritura, él para haber sido perdonado sus pecados, seguramente él tuvo que haber escuchado primeramente la palabra para entrar en proceso de arrepentimiento? Es decir, antes de haber perdonado pecado, él es porque vino lógicamente un arrepentimiento. Y al venir el arrepentimiento es porque escuchó la palabra del Eterno. Porque la palabra te confronta con el pecado. El pecado, la palabra lo que hace es mostrarte qué tan digamos, transgresor eres de la Torah. Porque el pecado se refiere a qué? Directamente dice, cuando uno menciona a Juan, que Juan viene y está hablando que es el pecado, dice, pecado es la transgresión de la Torah. Es decir, tus pecados te son perdonados, quiere decir, el hecho de haber transgredido la Torah. Ahora bien, ¿cómo sabe uno si no ha escuchado que ha transgredido la Torah? Cuando yo veo que hay una ley, si yo no conozco la ley, yo no sé si he violentado la ley porque no la conozco. Entonces la ley para mí es buena, porque la ley me permite a mí colocarme a mí como transgresor o no. Si no conozco la ley,
no sé si soy pecador o si la estoy cumpliendo. Tiene que haber primero un proceso de conocimiento de las instrucciones del Padre o de esos atributos que el Padre determina para mi vida, porque de alguna manera cuando el Padre me da las instrucciones, lo que está manifestando también son esos atributos en él, en ese sentido. Por eso el Señor dice, ser santo como Elohim es santo. Es decir, que cuando yo cumplo la palabra del Eterno, esas virtudes del Padre se manifiestan en mi vida inicialmente. Es decir, cumplir las instrucciones implica que las virtudes del Padre se manifiestan en mí porque el Padre es obediente, porque el Padre es justo, porque el Padre es fiel. ¿Verdad? Se refleja en eso. Entonces, cuando yo vuelvo a cumplir la palabra, comienzo a ser imagen del Todopoderoso. No sé si ahí me estoy explicando. Imagen del Padre. Si yo no cumplo la palabra y estoy en pecado, la imagen del Padre se deteriora en mi vida. Por eso es importante que cuando él dice, tus pecados te son perdonados, hace referencia a un hombre que ha reconocido de alguna manera que la imagen del Padre en su vida está deteriorada y que ahora quiere, lógicamente, restaurar plenamente la imagen del Padre en su vida. Y la única manera es que el Señor directamente, a quien él ha escuchado, pueda de alguna manera manifestar ese perdón de pecado. Y eso lo manifestaba en el primer siglo el maestro, el quien exponía la palabra. Ahora bien, Yeshua cumple varios aspectos. Primero es la imagen invisible del Dios invisible, del Elohim invisible. Segundo es, lógicamente, un rabí de esa época, uno de mucho conocimiento, y lo que están escuchando son seguidores. Entonces, el seguidor, lógicamente, era bautizado en el nombre de su maestro, y su maestro podía reconocer de alguna manera que sus pecados son perdonados porque hay un arrepentimiento, una teshuva, y regresar al Padre Celestial. Pero dice, pero allí sentados había algunos de los escribas y cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla esta así? Blasfema dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Este es un tema interesante porque las personas muchas veces ven que cuando otro diferente a ellos intenta hacer lo mismo que ellos hacen, entonces comienzan a criticarlo. Ellos, aún los que estaban en los escribas y fariseos y saduceos, sabían que de alguna manera ellos podrían hacer lo que estaba haciendo Yeshua. Pero como no era de su círculo social, de su círculo, lógicamente nombrado como rabí, comenzaban a justificarle en medio de su espiritualidad quién puede perdonar pecado sino solo Dios. ¿Ok? Sino solo Dios. Entonces ellos comienzan a hacer ese señalamiento. Entonces no hay reconocimiento de Yeshua como parte del miembro, lógicamente, ni del Sanedrín. Entonces hay un rechazo automáticamente. Ya hay un aspecto político, hay un aspecto espiritual de señalamiento. Si fuera uno de ellos que estuviera haciendo eso que hizo Yeshua, seguramente no se preguntaba algo que parece que debería ser correcto. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Ahora bien, ¿cómo un hombre puede sentirse lógicamente que ha sido perdonado? Primero en lo espiritual. Pero para ese primer siglo tenía que haber una autoridad de alguna manera reconocida que le dijera, por haber cumplido y esforzarte en la Torá, ya el Señor perdonó tus pecados, o por lo menos manifestarla así. Y eso lo hace en primera persona, ¿verdad? ¿Cómo sé que Dios me ha perdonado? Lo sé por aspecto espiritual. Seguramente la primera parte es sentir la tranquilidad o la shalom en mi vida. Segundo, haberme apartado de esa transgresión. Y tercero, lógicamente, cuando la persona es restaurada. La gente a veces le colocan disciplina en las iglesias muchas veces, pero cuando sabe la persona que ya ha sido perdonado, primero porque lo siente espiritual, segundo porque está cumpliendo y tercero porque viene a ser restaurado en la función
que anteriormente hacía. Es decir, la misma autoridad espiritual le dice, ya cumpliste, ahora ya han sido perdonados tus pecados. Eso puede sonar inclusive extraño para muchos, porque de alguna manera eso es lo que ellos preguntaban, pero ellos lo hacían continuamente, pero no se acordaban que o no querían aceptar porque Yeshua no era parte de ese círculo. Ahora bien, Yeshua practicaba lógicamente una en parte el judaísmo del primer siglo y también practicaba en cierta medida un fariseísmo en el sentido de creer en la resurrección, de los principios divinos, etcétera. No era el grupo de los fariseos porque no había sido aceptado, pero la creencia de ese momento estaba enmarcada en ser saduceo o el ser fariseo de dos líneas, de la de Shammai y la de Gilel. Ahora bien, Yeshua no pertenecía a ninguna de esas dos líneas, pero sí practicaba de alguna manera un judaísmo del primer siglo. Tenía concepto tanto de Shammai como concepto de Gilel, porque él no buscaba ser miembro de ninguno de estos dos grupos, sino restaurar a plenitud lo que decía directamente la Torá. Dice, al instante, dice la escritura, percibiendo Yeshua en su espíritu que cavilan de este modo, les dijo, ¿por qué caviláis estas cosas en vuestros corazones? Entonces le dice algo que es más fácil. Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, decir, levántate, toma tu catre y anda. Se dieron cuenta ahí ese detalle impresionante del versículo 9, que era fácil decirlo, pero era fácil decirlo porque el hombre había escuchado la Torá, porque el hombre había entrado en Teshuvá, en arrepentimiento, y necesitaba en ese momento que alguien le dijera tus pecados son perdonados, y que más que Yeshua, ¿no? Pero en ese, nosotros reconocemos que Yeshua es Salvador, pero en esa circunstancia que apenas está empezando su ministerio, lógicamente ninguno daba de pronto un veredicto final totalmente de que podía ser Mesías, solamente un grupo minoritario, pero estaba aplicando lo que normalmente en el primer siglo hacía cualquier maestro de la ley, darle esa paz, lógicamente, inicialmente emocional, lógicamente la paz espiritual la daba también Yeshua, pero el maestro humano, que no era el Mesías, por lo menos a reconocer y decir, tus pecados te son perdonados, la persona de alguna manera entraba en una reconciliación para con Dios, pero anteriormente ya había recibido un proceso de restauración, de disciplina, de arrepentimiento, de humillación y de caminar con hechos reales, dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, haberse apartado completamente de esa práctica pecaminosa. Y sobre todo que el hombre que están llevando era un hombre paralítico. Entonces había una circunstancia en que la gente del primer siglo muchas veces relacionaba la enfermedad con una condición de pecado. Entonces, Yeshua le muestra los dos aspectos. Pues para que sepáis, dice el versículo 10, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico. A ti te digo, levántate, alza tu cadre y vete a tu casa. Entonces, vemos ahí, predica la palabra, restaura la vida espiritual, restaura la vida emocional y da sanidad física. El cumplimiento de la primera parte del Mesías y lo hace enfrente de ellos. Por eso cuando le preguntan más adelante, le dice, muéstranos señal. Y dice él, señal no les es dada a ustedes. ¿Será que señal no les fue dada? Si ellos están viendo los milagros. Es decir, parece una palabra un poquito irónica. Es decir, ellos están viendo realmente, sin embargo, están pidiendo señales. Y Yeshua le sigue la misma corriente. Señal no se la da, sino la señal de Jonás. Pero ya ellos habían visto señales, prodigios, gente sanando, gente liberada por demonios, se está predicando la palabra, pero en su corazón hay arrogancia, en el corazón de ellos hay rebeldía. Por eso hay algo que es muy importante en cada de nosotros. La palabra tiene que ser expuesta. Hay personas que siempre dicen, ay, lo que pasa es que Dios no me ha inquietado, ¿verdad? Pero está escuchando la palabra, ¿verdad? O sea, está escuchando que hay que celebrar el Shabbat. Se le está exponiendo la palabra y entonces dice, hay que Dios no me ha inquietado. No se supone que dice la palabra que la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la gente? Porque la gente se puede siempre justificar. Es que hasta que Dios no me inquiete, no lo voy a hacer, ¿verdad? Sin embargo, la palabra está siendo expuesta. Y cuando la palabra está siendo expuesta, también, además de llevar restauración, también puede llevar juicio. Porque esa misma persona que dice, lo que pasa es que Dios nunca me inquietó para guardar el Shabbat, pero había escuchado del Shabbat, esa persona no tiene excusa. O sea, no se puede excusar de decir que Dios nunca me inquietó de obedecer el Shabbat. Si se le presentaron 40, 50 textos bíblicos del día de reposo correcto de parte de Dios, él en los finales de los tiempos no puede justificarse decir, lo que pasa es que Dios nunca me inquietó para guardar el Shabbat. La pregunta es, ¿no escuchó la palabra? Y la palabra le va a ser demandada, es decir, no, mira, como tú escuchaste la palabra, la misma palabra hoy te condena, te hace juicio completamente. Por eso cuando nosotros ponemos la palabra, tenemos automáticamente que orar por aquellas personas, ¿verdad? Que su corazón, lógicamente, no sea exclusivamente cerrado para escuchar la verdad de la escritura. Porque llega un momento que la gente, más por arrogancia, por idolatría de sus propios conceptos, es que ellos están impidiendo que la palabra realmente entre en sus corazones. Sabemos y entendemos lo que dice la escritura, que el Señor coloca el sentir y el querer por su buena voluntad. Es muy cierto, eso es muy cierto, pero la fe viene por el oír. Ahora bien, la palabra oír es donde implica, es decir, que hay personas que no escuchan con atención porque su corazón está entenebrecido por su vanagloria de sus conceptos idolátricos. Por eso cuando yo practico algo que es contrario a la palabra, estoy practicando idolatría, porque estoy colocando por encima mi propio concepto y mi propio credo por encima de lo que dice la palabra del Señor. Es decir, estoy idolatrando mi concepto, estoy idolatrando mi conocimiento, estoy idolatrando mi credo por encima del mandamiento del Padre. Eso es lo que tenían muchos de los saduceos y fariseos, que habían escuchado la palabra porque ellos estaban ahí. Y Yeshua siempre predicaba la palabra. Estaban escuchando ahí la palabra. Sin embargo, su corazón estaba completamente arraigado. Ahí es donde vemos que la palabra, lógicamente, o los restaura o los condena para juicio. Entonces, como entendemos que ellos están escuchando, le podemos pedir al Padre que le permita escuchar con atención y con obediencia, porque ya lo que escucharon con sus sentidos físicos puede ahora penetrar en su corazón y en su alma, para que el día de mañana no busquen una justificación diciendo, es que el Señor a mí nunca me inquietó por esto, sabiendo una cosa que no lo hubiera inquietado si no hubiera escuchado la palabra, y otra cosa que no lo hubiera inquietado habiendo escuchado la palabra de Dios. Porque la persona, por lo menos nosotros, pasamos la palabra por encima, pero ¿cuándo vino esa convicción en mi corazón? Por la misma palabra. Porque el Señor, por lo menos, abrigó en mi corazón, quebrantó el orgullo de mi doctrina para poder ver y oír con atención lo que estaba diciendo ahí el texto bíblico. Es decir, la palabra mucha gente la oye, pero no la escucha, utilizando dos sinónimos, pero que implican cierta diferencia. Hay gente que oye, pero hay gente que no escucha. El Shema precisamente implica oír y escuchar para obedecer. Entonces ahí la fe viene por el oír, pero entonces debe ser ahí entonces completamente el oír y el escuchar para obedecer. ¿Y el oír qué? Para obedecer la palabra del Señor. Entonces ahí vemos que en los posteriores tiempos no habrá excusa diciendo que Señor, tú no me inquietaste. La única manera es que no te haya inquietado sin que tú hayas visto, alguien no te haya predicado, porque una cosa es que tú te encuentres con un cristiano que sigue su doctrina pentecostal reformada y de alguna manera tú les pongas inmediatamente que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que el día del Eterno es el Shabbat, el séptimo día. Ya y cuando él escuchó ahí inmediatamente,
ya el día de mañana él no podrá decir o no se podrá justificar es que tú nunca me inquietaste lo que escuché de mi hermano, sino que automáticamente ya la palabra, lógicamente, lo puede condenar. Entonces, por eso hay que clamar fuertemente, porque cuando yo le digo a alguien las fiestas bíblicas y no las están celebrando, yo estoy lanzando sobre esa persona o restauración o juicio, porque la persona no puede decir de mañana es que Dios no me inquietó para celebrar las fiestas bíblicas, sino quiero orar inmediatamente por esa persona. Señor, permite que esta palabra que tú has permitido por mi boca, que él la escuchó o que la oyó con sus oídos físicos, ahora tú también la bajes a su corazón y lo escuches con sus oídos espirituales. Porque ahí está directamente, porque el día de mañana él no será eso. No es que Dios no me ha inquietado. ¿En qué no te ha inquietado Dios? Lo que te quiere decir es que no ha bajado esa palabra de su sentido físico a un sentido espiritual. Y salió nuevamente junto al mar y toda la multitud acudía a él y le enseñaba. Y pasando vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos y le dice, sígueme. Y levantándose lo siguió, y sucedió que estando reclinado a la mesa en su casa, muchos publicanos y pecadores estaban reclinados a la mesa con Jesús. Y sus discípulos, pues, eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, viendo que comía con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, con publicanos y pecadores comen. Mira lo que dice aquí, los escribas de los fariseos, es decir, la persona encargada de ir redactando lo que se hacía en el Sanedrín, ¿verdad? Porque en ese primer siglo por lo menos tenía ya la Septuaginta, la Vulgata, ya había la traducción griega prácticamente solamente del Antiguo Testamento, del Tanakh. O sea, no existía el Nuevo Testamento. En este momento no existe el Nuevo, o sea, lo que estoy leyendo no existe el Nuevo Testamento en la época del primer siglo, porque el Nuevo Testamento se construye en el cuarto siglo de la era común de nuestra era, después de Mashiach, de Cristo. Entonces, lo que ellos están ahí es los escribas lo que están haciendo es redactar lo que existía prácticamente en el Sanedrín, porque ya había lógicamente una escritura y sobre todo tanto hebrea como griega en el primer siglo. Y uno de los aspectos fundamentales era que ellos tenían la concepción de no contaminarse, lógicamente no contaminarse con personas que no fueran del pueblo nativos de Israel o de Judá o de Judea, y también aquellos publicanos que de alguna manera siendo nativos de Israel le servían lógicamente a Roma. Es decir, que ellos relacionaban como pecadores y publicanos muchas veces no solamente aquellos que transgredían la ley, que estaban enfermos, sino cualquier persona diferente a su propia nacionalidad. Entonces, cuando iba lógicamente a comer, pues comía lógicamente con Mateo, porque mira lo que dice, Leví es Mateo, y Mateo es un publicano, es un recaudador de impuestos, ¿verdad? Entonces, inmediatamente le hacían ese señalamiento. Al oírlo, Jesús le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Esta es una frase un poquito extraña, es decir, los sanos no tienen necesidad de médico. Es decir, parece una ironía. Usted que se creen sano, bueno, yo no voy por donde ustedes, porque ya ustedes se creen completamente en santidad, están caminando en el tercer cielo, mejor dicho. Yo voy por aquellos que son considerados enfermos, que son pecadores. Entonces, no vine a llamar justo, porque ¿para qué voy a llamar justos si ya están justificados? Entonces, vine a llamar a aquellos que están fuera de esa justificación para que a través del acto expiatorio de Yeshua en el madero, lógicamente fueran injertados como justos. ¿Okay? Por eso el Señor, ¿qué hace? Si tiene 100 ovejas, deja las 99, las que son justas, y se va a buscar a quién, a la oveja que se perdió. ¿Se dieron cuenta? Ahí está directamente todo lo que se está refiriendo, o sea, esa parte. ¿Por qué el otro también, el hijo pródigo? ¿Por qué él
se le hace fiesta, lógicamente, al hijo pródigo y no a aquel que está ahí, porque ya él está ahí. Ya él está disfrutando de las mieles de la salvación. Él está disfrutando del beneficio de estar ahí siendo justificado por la obra redentora. Sin embargo, cuando hay alegría, cuando aquel que está lógicamente por fuera regresa nuevamente. Y los que estamos adentro debemos también regocijarnos con aquel que ha regresado de la transgresión de la ley a convertirse a obediente de las instrucciones del Padre Eterno. Y los discípulos de Juan y de los fariseos estando de ayuno, van y le preguntan, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Esto es, lógicamente, es algo muy impresionante, muy claro, lo que dice en el ayuno está establecido en la palabra del Eterno como un mecanismo para quebrantar la carne y buscar lógicamente la presencia del Padre a través de ser obediente. Es decir, el ayuno es algo que a mí me está impidiendo ser obediente con el Padre. Entonces, yo utilizo el ayuno para quebrantar mi carne y al quebrantar mi carne, eso me conduzca a una obediencia como tal. En esa práctica del ayuno, bienvenido sea. Pero el ayuno ordenado por el Señor es el único ayuno que es, lógicamente, de Yom Kippur, que es el ayuno que tiene que ver también con ese tema de restauración, de expiación, de volver al Padre Celestial. Entonces Jesús le dijo, ¿pueden acaso ayunar los que estén, lo que asisten al esposo mientras el esposo está con ellos? Entre tanto tienen consigo al esposo, no pueden ayudar. ¿Qué le está haciendo referencia al Señor? Mientras que estamos de fiesta, no se puede lógicamente. El único ayuno en Shabbat que se utiliza es Yom Kippur, porque normalmente nosotros hacíamos práctica de ayuno los sábados, es muy cierto, pero Shabbat es una santa convocación de fiesta. Es decir, normalmente no se ayuna en Shabbat, muy diferente a lo que se hacía lógicamente en la cristiandad, que la mayoría de los ayunos eran los sábados, ¿verdad? Pero en Shabbat, si usted estudia el tema de Shabbat, como Shabbat es una santa convocación y es de fiesta, lógicamente, entonces no se ayuna, porque en la fiesta no se ayuna. Tú no vas a una fiesta, a un cumpleaños o a un matrimonio, está viendo que hay un banquete, tú no puedes salir, no, lo que pasa es que estoy en ayuno. Entonces, ¿para qué fuiste? Porque dentro de la celebración, desde el regocijo, de la alegría, es precisamente está el comer, el alimentarse. El único Shabbatón, y si cae en Shabbat, en la cual se ayuna, es Yom Kippur. Nosotros lo hacíamos inicialmente para ir preparando porque veníamos del proceso de la cristiandad. Pero es muy cierto, en Shabbat normalmente no se ayuna. ¿Por qué? Porque supone que estamos de regocijo con nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que le manifiesta Yeshua. Es decir, si ellos están de fiesta, ellos tienen al esposo que ha regresado, entonces, ¿por qué van a ayudar? Pero habrá un momento, dice aquí, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayudarán en aquel día. En aquel día ayunarán, ¿ok? Es importante, en aquel día, ¿ok? Entonces nosotros en Yom Kippur ayunamos precisamente recordando esa muerte expiatoria, pero también porque nos fue quitado el esposo, pero también para regresar en Teshuvah a ese arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento no tiene que ser mismo, sino un proceso de crecimiento. Es decir, yo me arrepiento, lógicamente, no de algo que ya me arrepintió 20 veces, sino de algo diferente. Yo no puedo estar pidiendo perdón a mi hermano cada vez que hay Yom Kippur por lo mismo de siempre. Tengo que seguir avanzando en mi proceso de arrepentimiento. Dice, nadie cose un remiendo de tela nueva sobre un vestido viejo. Ahí lo está diciendo. De otra manera, el remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace una rotura peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino reventará los odres y se echará a perder el vino y los odres antes. Bien, vino nuevo en odres nuevos. Aconteció que pasando por los sembrados en día de sábado, sus discípulos comenzaron a caminar arrancando las espigas. Y los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en el día de sábado? Ahora bien, la pregunta es, ¿qué no era lícito? No era lícito comer un sábado, no era lícito coger un fruto el sábado,
sea, ya estaba establecido lógicamente los cercos de los judíos en ese momento. Y le dice, ¿nunca leíste que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre él y los que estaban con él? Es decir, el hecho de tener necesidad, lógicamente, el hecho de tener hambre en ese sentido, lógicamente no implica el que estoy violentando el sábado. Una necesidad de llevar a un hermano al médico, ¿verdad? Llevarle pan a un necesitado. O sea, eso no implica que estoy violentando, ¿sabes? Porque el Shabbat se hizo para hacer también el bien. El Shabbat, lógicamente, ellos estaban llevando el mensaje de salvación, porque el Shabbat también es para escuchar la palabra del Eterno. Pero en medio de ese camino, llevando el mensaje de salvación, entonces tuvieron hambre. Entonces comenzaron a comer espigas, nada más. No estaban haciendo una labor. Ellos no eran recolectores de espigas, ni mucho menos. Dice, ¿cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y dio también a los que están con él. Aquí no, Yeshua no está violentando el patrocinar el hecho del Shabbat. Es importante esto, analizarlo en ese sentido. Es decir, como es para hacer el bien en una circunstancia apremiante, eso no puede volverse como repetitivo en ese asunto. A eso se refería. Si se cae, si se cae un pollino, un asno en un hueco, no eres capaz de sacarlo, sino que tienes que esperar que termine el Shabbat. No, estamos hablando de aspectos muy importantes de hacer el bien realmente. Es decir, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Ok? El sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Esto es muy importante. El sábado fue instituido para el hombre acordarnos del Eterno y hacer el bien, ¿ok? No que el sábado gobernara mi vida, sino que yo aplicarle directamente lo que el Señor dijo para hacer en el Shabbat. Acordarme del Padre, para el descanso, para reposar, para yo poder, lógicamente, cesar de mi labor. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Esto no está diciendo que Yeshua está cambiando en ese sentido. Él no está como muchos pretenden, lógicamente, interpretar el aspecto. Es muy importante que yo al guardar el Shabbat también tenga que acordarme de quién, de mi Salvador. Es importante que yo al guardar el Shabbat también me tenga que acordar de aquellos hermanos que están necesitados. Es importante que yo a guardar el Shabbat también lo puedo guardar, inclusive llevando a un familiar que está de pronto grave o enfermo al médico y quedarme con él y compartir la palabra con él en medio de la clínica. A eso se refería directamente. No a cambiar el día, ni mucho menos. Es seguir siendo obediente y obediente ligado a qué? Al amor, lógicamente a la necesidad y hacer el bien por parte del Eterno. Amén. 6:00 a.m. Padre, te damos la gloria a ti, Rey. Te damos la alabanza, todopoderoso y eterno, por este tiempo que tú nos permites poder disfrutar delante de tu presencia, Señor. Coloco en tus manos nuestra vida una vez más. Te doy gracias por la vida de la hermana Lidis López, Señor Padre amado. Bendícela, llena de tu presencia, de tu amor y del poder de tu Santo Espíritu, de tu Ruach HaKodesh. Gracias por la hermana Angélica Torres. Gracias por su familia, Señor. Fortalécela cada día. Gracias por la hermana Vilmaida Blanco. Llena de tu amor, de tu bondad, Padre Celestial. Gracias por la hermana Seri Barreto. Ayúdale en su salud, en el fortalecimiento espiritual a cada momento. Gracias por el hermano Dawin Gallego, Señor. Abriga a su familia de tu presencia, de tu Torah. Gracias por la hermana Doris Lora, Señor. Llénala de tu presencia, de tu amor y del poder de tu Ruach HaKodesh. Gracias, Señor, por el pastor José Alfredo Martínez, por su esposa Elsa Diago, Señor, por su hijo Joel Martínez Diago, Señor. Dale fortaleza, ayúdale a salir adelante cada día más. Gracias por nuestro hermano Javier Chico Moreno, Señor, fortalécelo, llénalo de tu amor, de tu bondad. Gracias por su esposa Marta, Señor, gracias por su hija María Jimena. Bendice, llena de tu presencia. Gracias, Señor, por Javier Feria Vargas. Gracias por su esposa Lucy Rodríguez, por sus hijas, Señor.
Padre, se llama Antonella y Salomé. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de los niños, Señor, por Kevin, Señor, Padre amado, por Sarita, Señor, por Samuel, por Joseph, Señor, Padre amado, por Elías. Gracias, Padre Celestial, por la vida de Caterín Arco, Señor, Padre amado. Llénala de tu presencia, por tu bondad, Padre eterno. Te damos la gloria, la exaltación y la alabanza. Gracias, por María Victoria Carrasquilla, Señor, Padre amado. Fortalécela a cada instante y a cada momento, Señor. Gracias, Señor, por su familia, por sus hijos, por sus nietos. Gracias por la hermana Oliverta, Señor, por el llamado que tú tienes para con ella. Que ella pueda ser instrumento de levantar muchas mujeres guiadas por la obediencia a tu Torá, Señor. Gracias por la hermana Paola Narváez, por sus hijas, Señor, Padre amado. Bendícela, Señor. Bendice a Gabriela, bendice a Isabela, bendice a Luis Fuentes. Gracias, Padre Celestial, por Wilson, por Almeida, Señor. Padre amado, llénalos de tu amor, de tu bondad. Te damos la gloria, te damos la exaltación, te damos la alabanza. Padre, en este tiempo que tu palabra penetra en nuestra vida, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, nos siga guiando a toda verdad, Padre Celestial, al cumplimiento de tu palabra, Señor. Llena de tu presencia, llena de valentía, Señor, Padre amado. Aléjanos de todo pecado, Señor, de toda transgresión de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, Padre amado, que tu presencia more en nuestros corazones. Tu palabra dice, Rey eterno, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Mashiach, Padre celestial, contra la comunidad, contra la quejilá, Padre celestial. Te damos la gloria, te damos la alabanza. Bendito es tu nombre, eternamente y para siempre, Señor. Colocamos en tus manos, Señor, cada petición del muro de oración, Señor. Colocamos en tus manos, Rey eterno, Señor, este día, Padre. Quebranta toda obra de las tinieblas. Quebranta toda hueste espiritual de verdad en las regiones celestes, Señor. Te pedimos que quebrante nuestra propia concupiscencia, Señor. Que mantengamos, Señor, la comunión contigo, la obediencia delante de ti, Padre. En el nombre poderoso de Mashiach. Oh Rey eterno, coloca en tus manos la vida de mi esposa, la vida de nuestros 3 hijos, Señor, David, Natal y Caleb, mi propia vida delante de ti, Señor. Ayúdanos a todos en la quejilá, en la congregación, Señor, a seguir caminando de acuerdo a tu voluntad, Padre amado. Gracias porque tú has permitido, Señor, ir restaurando, Señor, nuestra vida a través de la obediencia de las misbos, Señor, Padre amado, de esas virtudes, Señor, que tú has manifestado a través de las instrucciones, Señor. En el nombre poderoso de Mashiach, Padre celestial, quebranta toda enfermedad de nuestro cuerpo, Señor, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú sigues siendo el mismo hoy por los siglos, que tú no cambies, como dice Malaquías, Señor, que tu mano poderosa esté sobre nuestra vida, que estés tú siempre proveyendo, Señor, pero ayuda a nosotros a también cumplir, Señor, en obediencia, en dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor, Padre celestial. Te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria, Padre, te damos la alabanza, te damos la adoración, Rey eterno. Colocamos en tus manos, Señor, Padre celestial, este día, Rey eterno. Colocamos en tus manos, Señor Padre Celestial, para que tú nos ayudes a cada instante y a cada momento, Señor. Este día, Padre, para poder entrar en tu presencia, en tu amor, en tu bondad, Señor. Caminar contigo cada día más. Tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, porque tú de piel y carne nos tejiste, vida y misericordia nos concediste, y tu cuidado guardó nuestro espíritu, Señor Padre amado. Límpianos de toda contaminación del alma y del espíritu, Señor, y ayúdanos a caminar cada día más de acuerdo a tu voluntad. Nos levantamos, Señor, de acuerdo a tu presencia. Nos levantamos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, porque a ti te ha placido esto, Señor. No es con nuestro esfuerzo, Señor, sino con tu misma presencia en nuestra vida, Padre, a que tú nos has inquietado fuertemente. Tú nos permitiste escuchar, Señor. Nos permitiste escuchar y obedecer, Señor, porque por mucho tiempo habíamos leído muchos textos bíblicos, pero nuestro corazón estaba cegado, Señor Padre amado. Tú abriste, Señor, vino ese Shema, Señor, en nuestra vida, Padre, y abriste nuestros corazones para poder corregir ese camino que llegamos, Señor. Nos hiciste vivir por este proceso, Señor Padre amado, y aún con señalamientos no nos diste fortaleza, Señor. Te pedimos por la salud de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos por nuestra vida, por nuestros hijos, Señor. Te pedimos que nos ayude a seguir avanzando
en la quejilá, Señor. Oramos, Señor, por los tiempos, por las ofrendas, Señor. Ayúdanos que juntos podamos entregarte un local propio para ti, Señor, porque no es de ninguno de nosotros, es a nombre de la congregación, donde podamos, Señor, disfrutar cada día de cada Shabbat para tu gloria y para tu honra, Señor. Te damos la exaltación y la alabanza en el nombre poderoso de Yeshua, Padre Celestial. Te damos la gloria a ti siempre, al único Elohim y verdadero, y a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Shalom Aleje, bendición y vida eterna, amados. Amén, amén. Igual para todos. Cuídense, bendiciones.